tardes, puentes para despertar. Bienvenidos a todos a este espacio de todos los miércoles a las 19 horas. Como cada miércoles nos juntamos acá a charlar de lo que amamos hacer todos los días. Así es. En este nuevo ciclo de vidas que se transforman, ¿no? Que venimos ya con muchos valientes que vienen a contar sus procesos de transformación a través de este camino que propone la bioexistencia consciente. Bueno, y ya les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Encuentran todos los programas ya emitidos en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. También acá, ¿no? En este espacio de Instagram, todos los vivos de este último tiempo. En las plataformas de podcast más difundidas, ¿como cuáles, Gus? Como Apple y Google Podcast, como Spotify y como iVoox. Buenas tardes para todos. Se van sumando, qué lindos verlos ahí. Hoy vamos a compartir con otra colega hermosa que también nos vamos de alguna manera a meter en su propia historia, a conocer un poco más de su historia, que si bien la conocemos, pero bueno, hay detalles que nos vamos descubriendo en este espacio, ¿no? Y como para que los otros los conozcan también, exactamente, ¿no? Para que ustedes también los conozcan. Qué Hola, hola Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, chicos, por ahí? Qué lindos verlos. Bueno, nosotros hoy estuvimos con charla introductoria, con un grupo hermoso, con estos valientes buscadores de respuesta, como decimos siempre, ¿no? Que es un honor recibirlos a dar este primer pasito que justamente es esa charla introductoria. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y la vamos a sumar acá en nuestro espacio a Analía Bonavena, que es consultora en bioexistencia consciente y que queremos charlar con ella de su propia transformación. Vamos a preguntar y que también ella lo presente. Así que le vamos a dar la bienvenida ahora que se está sumando. Gracias hola, por estar. hola. Hola, Ana. Ana. Hola, chicos. No te vemos, pero no. te escuchamos. Yo los veo. ¿Quieren que salga y vuelva a entrar? No, quédate tranquila. Perfecto. Ay, che. Bueno, yo los veo, están muy lindos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Ani, qué suerte y qué gusto tenerte acá después de un tiempo largo de desearlo, de que estés con nosotros y de que te permitas este momento y que nos regales este momento para estar un ratito con nosotros acá en nuestro espacio. Gracias por eso. Para mí es un honor, chicos. Ya sé que me tengo que agradecer a mí. Desde lo profundo me he creado esta oportunidad, pero en este juego del otro quiero agradecerles a ustedes por sacarme de mi lugar de confort, porque esto para mí es salir de mi zona de confort, y qué mejor que con ustedes, ¿no? Así que yo les agradezco. Como consultores sabemos que estos pasos son súper importantes, así que salir de estos lugares que nos tienen adormecidos está bueno. Así que gracias a ustedes. Bueno, qué lindo y qué lindo que hoy te toque estar del otro lado, ¿no? Porque ahora en este espacio que están haciendo junto con Seba, son ustedes los que entrevistan, ¿sí? Y acá hoy te toca estar del otro lado como entrevistada, ¿no? Así es, por primera vez, para ser más precisa. Así mira, que por eso, sí, así es, por eso se los agradezco, me agradezco, ya sé que todo es a mí y para mí, pero gracias porque bueno, estos pasos hay que darlos, estas puertas hay que abrirlas, y por alguna razón el lugar de confort nunca termina siendo muy confortable. Así que acá estamos rompiendo barreras y nada, asomándonos a lo que nos incomoda, porque por alguna razón está, ¿no? Así que gracias. Qué lindo, Ani. Y bueno, qué lindo que seamos nosotros, ¿no? Los que te estamos dando la bienvenida a este lugar de poder contar vos tu propia experiencia y tu propia historia, porque de eso se trata este ciclo que estamos haciendo, ¿no? De poder escuchar a nuestros colegas que también son consultores, que también han transitado este camino de la experiencia tanto de consultantes como consultores, y bueno, y un poco conocer qué fue pasando en ese proceso, y fundamentalmente
cómo llegaste a este camino de la bioexistencia consciente, Ani. Wow, bueno, mira, tan es así la incomodidad que me produce este encuentro que estaba tan bueno, que ayer me fui a dormir con una cantidad de mocos inauditos, no sé dónde estaban, y hoy me levanté con una tos imposible y dije, bueno, estoy con caramelo, no sé, como no me ven, no se dan cuenta, pero me tomé No. de todo, dije, no me va a vencer este inconsciente bloqueándome salida de los lugares de confort. Bueno, yo sí estuve pensando qué podía contar, cómo podía contar, cómo llegué a Humano Puente y apenas empecé a ver qué tengo yo para contar de mi vida, lo primero que se me vino a la mente fue mi vida entera, ¿no? Imágenes de mi vida donde me di cuenta que yo siempre estuve acá. Esa certeza de que es desde este lugar de conciencia o desde este presente donde desplegué todo ese pasado para venir a transitarlo, ¿no? Y que hoy todo lo que hago lo estoy haciendo en Dharma, pero en esos fractalitos míos que soy yo misma, lo estaba haciendo en Karma, ¿no? Pero que siempre estaba haciendo esto yo. Y por eso me explica a mí por qué cuando llegué a Humano Puente sentí que había llegado a casa, ¿no? Sentí que había, acá me siento, acá me pongo cómoda, ¿no? Y re, sí, y me pasó, y eso para mí fue un gran regalo, porque desde ahí muchas cosas de las que fui viviendo en Karma, las empecé a vivir en Dharma. Y me empecé a dar cuenta ahora, cuando me puse a pensar qué es lo que iba a contar, qué tenía yo para contarles. Y puedo arrancar contándoles que era una niña muy tímida, ¿no? Que no hablaba mucho, que no expresaba en la infancia, ¿no? Muy chiquita. Y que en la adolescencia me convertí en la oveja negra, ¿no? De la familia, de los grupos, tratando de alzar mi voz, tratando en búsqueda, siempre fui una autonauta, ¿no? Una buscadora de mí misma y en esos procesos yo estudié comunicación social, para nada de lo que voy a contar es casual, ¿no? Por eso digo que me di cuenta que siempre estuve acá y en esa carrera era mi modo diario, era estar en grandes conversaciones, debates extensos, en cumpleaños enteros, de filosofía, ¿no? Hablando desde la filosofía, una que es el ser, cómo conocemos lo que conocemos, bueno, desde las corrientes o teorías más materialistas a las más idealistas, pero estaba yo en el mundo de las ideas, ¿no? Ahí buscando una verdad y con el impulso de salir a evangelizar, decía yo, ¿no? Como no era una militante política, pero sí tenía el pulso de salir a contarles a todos, ¿no? Qué es lo que, wow, esto es distinto, esto es por acá, ¿no? Y obviamente salía de la manada y no era muy bien vista. Bueno, no era mal vista, pero siempre era la que estaba con la minoría, a eso me refiero. Y Tal cual. dato curioso que me pasó cuando hace re poquito agarré el libro de dopamina, que leí el prólogo de Lucre y nada, no pude evitar largarme a llorar porque ahí me encontré con la tesis de mi grado, ¿no? En ese prólogo yo había hecho una tesis sobre adicciones, ¿no? Donde había tomado el Paco, esto fue hace 20 años atrás, un poquito más, estaba como el fenómeno social de las adicciones muy, muy en todos lados, muy en la agenda mediática. Entonces yo tomé el Paco como un lugar de visibilidad de las adicciones y recorté un paquete textual formado por muchas voces, desde gente del gobierno, adictos, padres, ¿no? Y desde el discurso hegemónico se hablaba de la adicción y del adicto o de la droga en sí como un demonio, ¿no? Del que había que alejar al ser, al sujeto, que la única solución era la abstinencia, que teníamos que romper con ese vínculo, y claro, como dice Lucre ahí en el prólogo, ¿no? Ha arruinado familias, incluso yo he visto madres denunciando a los hijos porque ya no sabían qué hacer, ¿no? Claro. En este intento de alejarlo de la droga, ¿no? Y
y efectivamente los tratamientos que había eran basados en la abstinencia y el porcentaje era muy bajito de los que se podían alejar momentáneamente de la droga, porque se decía que el que era adicto toda su vida, ¿no? Entonces cuando leí esto dije, wow, no, digo, yo siempre me pregunté desde qué lugar de mi pasado los creé, a Pablo y a Lucre, a Humano Puente, ¿no? Y, y fue como una confirmación de que yo siempre estoy acá. Esto sale de mí, todo sale de mí, todo lo creé desde mí. Solo que ahí, en ese momento, yo no sabía qué solución plantear. No tenía el camino alternativo. O sea, es por acá, chicos. Por acá no es, pero es por acá. No, me quedé en el mundo del debate, ¿no? De a lo sumo hubiera planteado, bueno, habría que trabajar esos vacíos que el adicto lleva, por lo cual lo tapa con la comida, la droga, el trabajo, ¿no? Y bueno, hoy sabemos que no hay nada, no hay ningún vacío, ¿no? Que hay una bomba tremenda a punto de explotar ahí atrás. Y, y eso, bueno, claro, ese paso me hizo acordar mucho a esa Analía que estaba buscando respuestas, pero que todavía no tenía la dirección. Sabía que por acá no era, por ese lugar, ¿no? Por la abstinencia, por los tratamientos tradicionales, pero tampoco sabía por dónde, qué proponer. Exacto, Así que me quedé ahí como en la mente, ¿no? Como sí, en la militancia, digo yo. Y, Después, y cómo sí, llegás a conocer que existía Humano Puente, cómo lo descubrís a Humano Puente. bastantes años después, yo ya empiezo un camino más de búsqueda espiritual, no tanto desde la cabeza, no tanto desde las ciencias o de la filosofía o de lo académico, mejor dicho, sino ya más desde un lugar espiritual. Entonces, ¿qué hice? Formé parte de una fundación donde tenía un gurú, donde me formé como profesora de yoga, y a la par me formé en crianza, empecé a hacer muchas formaciones para acompañar familias en procesos de gestación, de crianza, eh, y esto fue una etapa hermosa de mi vida, al cual me siento muy agradecida, pero había algo como hasta que llegué acá, ¿no? Que siempre me faltaba algo. Y hubo 2 o 3 frases en este camino espiritual que arranqué como profesora de yoga que me quedaron dando vueltas y que no las podía terminar de digerir, ¿no? O de cerrar o de interpretar. Y una era que todos somos uno, ¿no? Que, que sí, todos repetíamos, todos somos uno, pero había alguien que era un dios, había alguien que era un gurú. Y, y a la par yo escuchaba a ese gurú diciendo, no soy yo, sos vos. Vos podés hacer esto, vos sos. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Había algo ahí que no terminaba yo de comprender. Él me lo estaba diciendo, ¿no? Este hermoso ser que me creé como gurú, me estaba diciendo, sos vos el Dios en la tierra, ¿no? En el profesorado se leían textos donde el ser es amor, y que el amor era Dios, entonces por defecto yo soy Dios. Sin embargo, no estaba todavía ahí entendiendo el mensaje. Y, y a la par que me formaba como acompañante en crianza, eh, empiezo a sentir, conozco Humano Puente por uno de los seminarios que hice sobre educación viva, y una chica lo nombra. Fue nombrar a Pablo, ver un video, y yo ya estaba tomando consulta el mismo mes y haciendo el camino, haciendo la charla introductoria. Parece que te había resonado por ahí, ¿no? Es que me cerró todo. O sea, todo estaba... Y al principio tuve como una especie de lucha interna, porque es cambiar radicalmente de lógica, ¿no? Y algunas cosas, me acuerdo que en un momento le pregunté a Pablo cuando estábamos en la apertura 1, le digo, hablando de proyecto y sentido y de parto, le digo, pero escúchame, Pablo, pero la separación al nacer, que tanto mal hace, ¿no? Que tanto daño produce. Yo tenía mucha información,
de la 3D, de cómo se aborda desde la 3D, que es maravilloso, todo lo que... No es lo mismo acompañar bien y fisiológicamente y respetuosamente a un niño que abandonarlo y maltratarlo, por supuesto. Pero tenía como... No terminaba de cerrarme todo lo que Pablo decía porque todavía no soltaba lo anterior, ¿no? Entonces yo le hago una pregunta, digo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa cuando el bebé es separado de la mamá al nacer? Y la pregunta de Pablo fue, ¿y cómo vivió tu mamá tu nacimiento? Y yo dije, no entendió nada, me contestó cualquier cosa, no puede ser, no puede ser, hasta que empecé a atender, hasta que terminé la apertura 1 y a los pocos días tuve mi primer consultante, que por supuesto eran muchas madres las que se acercaban, Claro. y ahí empecé a entender lo que Pablo me quiso decir con esa pregunta, que no me hizo más que una pregunta, ¿no? Y yo decía, claro, yo me estoy creando todas estas madres que sufren en los partos, porque mi nacimiento fue así. Y digo, claro, yo tengo todos estos actores delante, porque la que tiene que ir a sanar todo esto soy yo, ¿no? La certeza de a poquito, yo sé que es difícil aprender o hacerte cuerpo desde el ser creador, ¿no? A veces uno hasta, che, ¿será? Uy, mirá lo que pasó, no lo puedo creer, se sigue sorprendiendo, ¿no? Pero en ese momento lo que me hizo el clic fue salir a atender. O sea, no me quedó otra que soltar, que deconstruirme absoluta y completamente y asumir este nuevo, este nuevo lugar, esta nueva lógica, ¿no? Que estaba, que siempre yo la venía sintiendo. Por eso cuando llegué acá dije, claro, me relajé, dije, ya está, encontré. Y previo a esto, ¿no? Previo a llegar a mi gurú y a la crianza y a Humano Puente, entre que me recibí y esta etapa, mi mamá se enferma y estuve 20 años cuidando a mi mamá, ¿no? Pierde sus 2 riñones y yo dediqué mi vida, o sea, no trabajaba, casi que no, era algo como, menos mal que no me sale trabajo, porque si no, ¿quién la cuida, no? Y claro, yo me di cuenta que yo ahora acompaño a sanar, pero desde, lo hago en Dharma, ¿no? Lo hago con disfrute, lo hago, me pagan, vivo de esto. En cambio ya tuve que renunciar a mí, ¿no? Para poder acompañar a sanar a otro. Y sin la conciencia de que la que tenía que sanar era yo, en definitiva, ¿no? Así que Ani, todo, sí. te quería preguntar, estudiaste comunicación social, este es el, el primer vivo que haces presentándote. Uh-huh. Tenés siempre, desde que te conocemos, y de paso le contamos a la audiencia que sos de tener esta tos recurrente, especialmente ahora en estas presentaciones. Y mamá tuvo estas dificultades, primero esta enfermedad que transitaste al lado de ella, pero también este sufrimiento en el parto. ¿Cómo era la comunicación de mamá con tu papá o con el mundo exterior? ¿Cómo podía manifestar lo que le estaba pasando? ¿Cómo era ese aspecto? No, no, para nada. Mi mamá, o sea, mi papá se va de casa cuando yo tenía 12 años y nunca más lo volvimos a ver. Y ahí mi mamá cayó en una depresión. Después mi papá falsificó firmas y se quedó con todo, lo poco mucho que había, se lo quedó él. Él ya terminó perdiendo sus 2 riñones, ¿no? El derrumbe existencial y sola, porque se acababa de morir su mamá un tiempito antes que se separara. O sea, que comunicación, nada. No, era muy difícil exteriorizar. Y imagínate que para quien yo estudio comunicación, ¿no? ¿Quién era la primera que necesitaba una palabra, Claro. un acompañamiento, ¿no? Bueno, era yo, Expresar. era mi niña la que, claro, ¿no? Ella no Hacerte podía, escuchar.
claro, ella no podía con su dolor, tampoco podía acompañarnos a nosotras, ¿no? Tal cual. Y, y sí, lo viví con mucha soledad, yo como niña, ¿no? Y mi mamá también, porque estaba sola, además, estaba sola. Así que sí, Claro. claramente que la razón, una de las razones, ¿no? Por las cuales yo me dediqué a estudiar comunicación era para darle voz a esa niña que no la tuvo, ¿no? Y que, Y, y en esto disculpa que nos pisemos, porque como no te vemos, se puede pasar. Pero en esto de tener que reparar la comunicación, eh, ¿has hecho algún proceso referente a la comunicación? ¿en qué sentido? ¿Terapéutico o qué? ¿Has hecho algún proceso de consulta con síntomas del tema de la comunicación o no la comunicación? A lo mejor y simplemente la tos. Si hiciste algún proceso de consulta con esta temática. Sí, por la tos hice un ciclo de consultas, mi tos sigue, o sea que todavía hay algo que no vi, ¿no? Ujú. Claramente, en algo estoy equivocada seguro, y no es la misma que al principio, no es Bueno, la te misma, podría fue decir cambiando. que no estamos equivocados, estamos trayendo este síntoma a nuestra realidad simplemente porque todavía nos faltan tesoros por encontrar. Mm, Pero sí, nadie en este camino está equivocado, ni nadie está acertado en este sentido, ¿no? Hacemos un tránsito mm, esclarecedor para poder verlo, ¿no? Y en esto de la tos, ¿no? Yo sé que la tos eh, es una forma de marcar el territorio. Tenemos el espejo de nuestros amigos congéneres, los perros que son mamíferos como nosotros, mm, que tosen, ladran para marcar el mm, territorio cuando se sienten amenazados. Pero es interesante esto que está saliendo en esta charla, en tu relato, de la comunicación social, de la soledad de mamá, porque se queda sola, abandonada, se deprime, pierde todo, literal, y no lo ujú, puede expresar a nadie, y acá está esta niña haciéndole honor a las necesidades de mamá, pero también hay tos, y la tos también puede notar que uno comunicándose puede sentir en peligro. Por ejemplo, hoy tenías que venir a este vivo a hablar de vos, ujú, y apareció la tos. Entonces, sí, eh, quizás en un proceso de consulta donde encuentres ese espacio para ver esta incipiente comunicadora, esta realidad como comunicadora, porque estás haciendo un espacio maravilloso con Seba Luce de Autonauta, haciendo comunicación de todo esto que tanto amamos, reparando estas cosas de comunicación, puedas encontrarte en lo peligroso que ha sido para el clan comunicar. ujú, sí. em, no tengo O muchos expresarse. relatos conscientes. Sí, sí, sí. Sí, yo empecé diciendo que era una niña muy callada, ¿no? Para mí hablar me exponía mucho y una niña, por lo general, no tiene grandes cosas que esconder, ¿no? Pero sí yo ya me sentía que hablar no me era fácil a mí, ¿no? Y bueno, lo explicaba porque era tímida, porque lo que sea, ¿no? Pero sí notaba que, que después con el tiempo fue en la facultad, por ejemplo, fue una de mis mayores virtudes los exámenes orales, ¿no? Era donde más sobresalía, donde mejor me iba, pero que claro, que, que la palabra, ¿no? El, el estar autorizada para hablar, el tener permiso para hablar, no lo había aprendido mucho. Ujú. Entonces, claro, no tenía registro de cómo era que te escuchen, que te den la palabra, y indagando un poquito en la única tía que tengo viva, ¿no? Cuando le hago preguntas sobre qué pasaba, qué sabía de tal cosa, es que en casa no se hablaba, ¿no? Me decía. Entonces, claro, se ve que el
silencio, sobre lo que dolía, no era algo de nuestra familia, no se podía, no se expresaba tanto, ¿no? Y sí, la realidad es que no hice un ciclo completo sobre la comunicación o sobre la posibilidad o el peligro en expresarme, pero sí siento que es algo que, por eso cuando apareció Autonautas, ni lo pensé, dije, yo tengo que hacer, porque nada Tal malo cual. puede pasar si lo hago en coherencia y lo hago en conciencia. Entonces, y ahí se empezaron a abrir cosas, por supuesto, porque sabemos, ¿no? Que el universo se mueve, en función nos movemos, y empecé a darme cuenta que no pasaba nada, que estaba todo bien, que yo podía hacer esto, que no me costaba, que incluso me acordé que una de las cosas pendientes que me había quedado en mi etapa universitaria fue ser productora de medios, y acá me encontré armando 3 auditorios, ¿no? Digo, wow, mirá esto, cómo lo que ahí estaba en karma ahora está en dharma, ¿no? Claro. Eh, Y Ahora lo disfruto. en este proceso que estás haciendo con Seba, ¿no? En este espacio donde sos entrevistadora y de alguna manera eh, no sos la entrevistada, como en este espacio que dijiste, bueno, casualmente hoy yo tenía que venir acá a estar con ustedes, a contar mi historia y amanezco, ¿no? Con todas esta mucosidad, este estado y demás, que obviamente está esta tos que decía Gus, pero también este tema de peligro, ¿no? Porque aparece el moco de algo que me tengo que proteger con respecto a lo que voy a decir o a la imagen que voy a dar, ¿no? Me surgió Sí, mucho esa sí. imagen y sentir que hay algo ahí en esto de comunicar, pero eh, poniendo la imagen, siendo yo la que voy a contar mi historia. Ujú. Mira, miren, lo que sí siento que desde que Pablo presentó lo último de histaminosis, ese listado largo de, bueno, ya había un montón de síntomas, pero yo siento que mi tos tiene mucho que ver con las historias de histaminosis, ¿no? De hecho, apareció en el lecho de muerte de mi mamá. Mi mamá muriéndose, ahí empecé a sentir yo que tenía que toser, ¿no? Que tosía y dije, no, no me acerco mucho porque estoy con tos, ¿no? Y a los 2 días muere mi mamá, ¿no? Claro. Y creo que está muy relacionado con historias de muertos, de duelos, porque todos mis duelos los tengo bloqueados, bueno, los tenía bloqueados, trabajé mucho mis duelos, pero hasta ese entonces fue morir mi mamá y arrancar con la tos, ¿no? Y, y eso, como que siento que vivir en alerta, yo viví 20 años esperando un trasplante, bueno, 10 en realidad, los otros fueron con un trasplante ya hecho, ese alerta, ¿no? Esa alerta a la enfermedad, de hecho se muere mi mamá y empecé yo con miedo a enfermarme, porque claro, ahora yo era mamá, ahora yo tenía Claro. hijos y toda mi biología se ponía en función de darles vida a ellos y a mí me dio vida una mamá enferma, entonces mi miedo a morir y mi miedo a la enfermedad se hizo cada vez más presente, ¿no? Eh, Claro. Eso fue lo que más trabajé, más que el tema de la comunicación, pero claro que sí, está todo ahí. Yo, eh, a ver, como renunciando un poco a mi vida, poco podía conectar con mis dolores, porque había otra prioridad, entonces menos los iba a poder comunicar y menos iba a poder que me escuchen, como lo hacía en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que me sentaba y debatía horas, no tenía una prioridad, que era estar cuidando a mi mamá. Claro. Entonces, se ve que también el silencio formó parte de este acompañamiento, ¿no? Pero Ah, sí, es interesante lo del peligro en el territorio y la comunicación. Sí, yo creo que estás bien enfocada en este hilo conductor. De hecho, viste que a veces nosotros vamos teniendo esta experiencia biológica, poniéndonos a veces comportamientos que no necesariamente consideramos un síntoma, porque si bien nos molesta, a lo mejor ya estamos acostumbrados o o, no o tenemos tenemos otras otros más, cosas, claro. claro, otros que nos resuenan más o que En- son los primeros que queremos trabajar. entonces hay cosas
chiquititas, un poco más chicas, pero muy indicadoras en conjunto de todo esto. Yo me resuena mucho estos que enlaces, la tos y la comunicación con historias histamínicas. No porque tengas histaminosis, sino porque esas historias de alerta, de peligro, de muertos, enlazadas a lo mejor con la comunicación y con una comunicación presente, ¿no? Como estas comunicaciones que hacemos ahora, que si bien hacemos un vivo, y acá están los perros confirmando, si bien hacemos un vivo y ponemos la cara, no es lo mismo que pararte delante de un auditorio en vivo y hablar. Y me parece que la biología te va a dar una llave maestra, para que veas con qué están acompañadas estas presentaciones. O sea, nosotros te escuchamos y que te conocemos, sabemos que tenés una excelente dicción, que sos muy clara en los mensajes, que tenés muy buena dialéctica, y sin embargo, la rinitis y la tos te han aparecido antes de tu presentación, pero de algo muy personal como es tu historia y tu vida. Sí, y te voy a decir más, esta rinitis que vengo es desde que empecé a trabajar economía. Cuando empiezo a trabajar economía, mi tos se pone bastante más pesada y me parece esta rinitis que me llena de mocos casi permanentemente, digamos, ¿no? Sé que no es muy lindo lo que estoy contando, pero lo noté a los 6 meses, 7 de arrancar mi ciclo de economía, sentí que toda la parte intestinal me estaba poniendo en aviso de algo, ¿no? Y claro, o sea, mi mamá perdió 2 riñones, o sea, por supuesto, ¿no? Y, y además la espera, me acuerdo la espera del trasplante, esperar un trasplante es de vida o muerte. Entonces, la muerte y el peligro a morir está en tu minuto a minuto. Y fue el llamado, hubo varios operativos, ¿no? De trasplante, pero el que sucedió finalmente, llamaron a las 3 de la mañana, yo me levanté sabiendo que era un operativo, y todo la alerta que se enciende, hay que salir corriendo, los exámenes y no sé qué, y esperar la compatibilidad y que te toque a vos y no en qué lugar de la lista está. Bueno, y esos fueron 8 o 9 años de espera. Y además la muerte de mi mamá no casualmente está en ciclo con la de mi papá, con la de mi abuela. A mitad de la edad había otra muerte, ¿no? En la cual yo no pude llorar, porque era mi mamá la que estaba mal, ¿no? Entonces, claro que a mí me resuena mucho todos los síntomas y todas las historias que están detrás de la histaminosis. Y para mí es una gran oportunidad esa. Pero bueno, todavía no, hay que esperar. Igual todo se va moviendo, ¿no? Todo va a estar enlazado con todo. Pero aparte, qué bueno para nosotros que te estamos escuchando, para todos los que te están escuchando y los que te van a escuchar después, Ani, poder mostrar que nosotros como consultores también tenemos estos procesos donde a veces la cosa se pone difícil, como en este caso, ¿no? Empecé a trabajar economía hace 7 meses y mirá cómo está mi biología respondiendo a este proceso que estoy haciendo. Y no es fácil transitar, ¿sí?, este proceso de transformación que estoy haciendo a través de mis consultas y al mismo tiempo tener que lidiar con esta sintomatología que aparece en mi cuerpo. No es fácil, pero sin embargo acá estás, ¿sí?, siguiendo, continuando, apostando a este camino porque sabés que lo sentís y reconoces que es por acá, porque bueno, aparte lo vemos todos los días también con nuestros propios consultantes, ¿no? Cómo van avanzando, cómo van sanando partecitas, que a algunos también les pasa como a nosotros, que se les pone el universo pata para arriba, como digo yo, pero sin embargo, ¿no? Después vemos que con el transcurso del tiempo y a medida que vamos tomando conciencia de determinadas situaciones y haciendo los movimientos que tenemos que hacer, el universo nos muestra ese cambio, Así es. ¿no? Sí, yo, como les decía al principio, a mí atender en consulta
yo no necesito más salir a evangelizar a nadie, como sentía en una época de mi vida. Yo no necesito más que me digan que esto funciona, yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Y venga una madre con su hijo y lo veo. Y entonces, y a mis hijos les pasa algo y voy enseguida adentro y cambia, ¿no? Y digo, wow, entonces yo no puedo dudar, no puedo, en ningún momento puedo sentir que no es por acá, porque mi realidad, o sea, nosotros tenemos lo mismo que hice con el Paco, ¿no? El campo de lectura es nuestra 3D, y la 3D, cuando yo me meto para adentro, se modifica, entonces no tengo dudas de que es por acá. Y no es casual que cuando estaba pensando qué les voy a contar, qué tengo para contar, y ahí se me vino toda la vida encima y dije, wow, es que todo lo que hice ahí lo estoy haciendo ahora, pero en Dharma, ahora trabajo de lo que me gusta, porque yo estudié comunicación, nunca ejercí, ¿no? Yo estudié para acompañar familias y la maternidad, cuando yo fui madre se me abrieron todos los dolores. Yo antes de la maternidad no sentía que tenía mucho para sanar. A pesar, estaba en otro estadio de conciencia, ¿no? Y la maternidad me puso los dolores a flor de piel y, y empecé bueno, ahí, así llegué a Monopuente, ¿no? De la mano de la tos, pero también de buscar ser una mejor madre. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo con todo lo que sé, con todo lo que aprendí y me formé, no pueda ser la madre que yo quiera ser o que mis hijos necesiten? Acá hay algo más, está muy lindo todo lo que se supone que hay que hacer con el niño y es hermoso y hay que hacerlo. Pero si yo, acá no puede ser, si no me saldría, digo yo, hay algo que o estoy rota, o estoy hecha mierda, o vine fallada, o hay algo que no puede ser, porque ¿cómo es que no me está costando tanto ser la madre que quiero ser o que ellos necesitan? Y la maternidad sigue siendo mi despertador, sigue siendo mi talón de Aquiles, sigue siendo el lugar donde más aprendo de mí y de mi historia, ¿no? Y, y todo eso, claro, pero claro, cuando yo veo esto, digo, yo no tengo dudas de yo todo lo encuentro en mí, todo lo que aún no puedo resolver o que me sigue doliendo, yo siempre voy para adentro y está. Y está en mí, está en mi marido, obvio, porque es mi espejo, ¿no? Lo encuentro acá y también lo encontramos ahí. Y muchas veces Aparte, casi, sí. para eso, para eso lo trajiste a tu universo, ¿no? También forma parte de esa creación. Y no tenemos ninguna duda de que lo sabés, porque tu inconsciente está diciendo que lo sabe. Porque empezás un proceso de consulta y tu biología reacciona. O sea, que a tu inconsciente le está llegando tu mensaje. Vos no tosés por voluntad propia, sino que tosés como una expresión biológica de tu inconsciente que denota que se siente amenazado en los códigos que ha conservado hasta ahora y generaron vida. Entonces, claro que es por ahí. Por eso a nosotros nos gusta y cuando hay un testimonio tan generoso, valiente y loable como el que vos estás regalándonos en este momento, mostrarles a los que están escuchando y a los que nos están viendo que cómo las cosas se mueven y se mueven. Primero, lo primero que pasa es que se mueven en defensa. ¿En defensa de qué? De los códigos que nos generaron vida y nos trajeron hasta acá. Entonces, van a aparecer reacciones corporales de nuestro cuerpo extendido, que llamamos realidad, o de nuestras diferentes expresiones, quizás los que más nos duela, por ejemplo, los hijos, o por ejemplo, la economía, o por ejemplo, la pareja, donde el inconsciente está acusando a recibo de nuestra intención de cambiar códigos del pasado que no nos permiten ser plenos. Y eso es lo que está pasando en tu realidad y en esta manifestación. Pero las manifestaciones tampoco son aleatorias. Esas manifestaciones tienen que ver con el mensaje que el inconsciente está tratando de darnos, dado que se siente amenazado desde alguna perspectiva, como por ejemplo esto que vos estás evidenciando ahora que empezaste tu proceso de economía y lo manifestás con un incremento de tu tos.
Sí, además la importancia de la insistencia, del movimiento, ¿no? Porque fíjense que estoy hablando hace cuánto, 40 minutos y no tosí una vez. Atendí Ya antes lo de sé. venir a la entrevista y les decía a mi consultante, ¿cómo voy a hacer? No paraba de toser, ponía mute para toser cuando estaba con los ojos cerrados. Digo, ¿cómo voy a hacer? Digo, pero no me va a vencer, esto lo voy a hacer así, con todos, con lo que sea, lo voy a hacer. Y, o sea, como la importancia de hacerlo igual, ¿no? De asumirnos ese creador, que podemos cambiarlo todo, aunque nuestro inconsciente nos quiera llevar por lugares que son aparentemente más confortables, pero que no, yo hubiera sido más cómodo decir, chicos, miren, no me siento bien, pongan una placa pongan música, pero dije, no me va a vencer esto, yo voy a ir y lo voy a contar, porque además, esto también, ¿no? Vos me preguntabas cómo era el acompañamiento del dolor y si había expresión. Nosotros lo que hacemos todos los días nos dedicamos a acompañar el dolor, desde el dolor y con el dolor, ¿no? Y cómo yo no voy a hablar del mío. Era una manera además de que siento eso, ¿no? Que hoy hice una tesis de adicciones y hoy tengo la manera de abordarlo. Digo, wow, claro, con razón cuando llegué a Humano Puente sentí que había llegado a casa. Me formé en educación y en crianza y ahora entiendo que la única niña a la que tengo que ir a rescatar es a la mía y que mi hijo va a cambiar y que mi hija, o sea, y cuando no quiere estudiar o le va mal en la escuela o lo que sea, yo digo, a ver dónde, y cambia. Y es así, a veces es tan automático que digo, wow. O sea, no puedo dudar de que tengo que hacer el movimiento, aunque me cueste, ¿no? Y suelo ser bastante insistidora, de chiquita me decían que era caprichosa, porque cuando quería un álbum de figuritas y no me lo compraba me ponía un poco pesada, pero hasta que lo conseguía. Pero bueno, era caprichosa en ese momento, no era insistidora. No eras Y insistidora, ahí no eras era insistidora. caprichosa. Bueno, ¿viste? Entonces, claro, ¿cómo me iba a animar a hablar después si era caprichosa? Bueno, en fin, todo perfecto para que yo venga a transitar los conflictos con los que me encontré más adelante, lo que esa niña vivió, ¿no? Eh, Total. Así que para mí es una gran certeza estar donde estoy, darme cuenta de que estoy trabajando de lo que me gusta, Eso de es que me pagan por verdad. sanar, de que me pagan por acompañar a otro a sanar. Yo me pasé 20 años acompañando a mi mamá a sanar, ¿no? Y padeciendo un montón de situaciones muy difíciles, porque le pasó de todo, pues imagínate lo que se deteriora un cuerpo con una diálisis, ¿no? Gracias medicina que está esa posibilidad, pero tiene un límite también. Ah, Y, y la verdad es que como familia fue muy duro ese tiempo. Y ahora lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo en Dharma, ¿no? No, ya no es un karma para mí acompañar a sanar. Ya no me estoy olvidando de mí, ya no tengo que dejar de trabajar para que en mi familia era yo la que, si había que internarla o algo, todos salían a trabajar y como yo trabajaba independientemente haciendo vestuarios para Polka, para Telefe y algunas actrices, y era tiempo que me acomodaba yo, era así, vos tenés que dejar de trabajar, ¿no? Entonces, Tal claro, cual. yo ahora, no, cuando me di cuenta de que había logrado algo que nunca había logrado, que es trabajar de algo que me guste y ganar bien y que me vaya bien y sentirme realmente plena con lo que hago, dije, wow, todo lo que pasó valió la pena, ¿no? Y yo sé que mi economía, yo quiero mucho más, ¿no? Quiero que sea mucho más abundante, que sea muy abundante. Pero cuando miro esto, digo, wow, qué importante es darse cuenta que eso que antes estaba pesado y que me dolía y que lo llevaba a cuestas, hoy está y camina sin esfuerzo. Y obviamente que vino de la mano de empezar a expresar mis dolores, a liberar las emociones en consulta, aunque la tos todavía estuviera, porque sabemos que el síntoma es una excusa en definitiva, ¿no? Eh, Bien. Así que para mí, súper agradecida por esta invitación, porque por ahora no había encontrado otra manera de hablar de mí, de esta manera desde el sentir, ¿no? Y,
y es súper lindo porque los consultores sabemos la importancia de animarse a hablar de lo que duele, porque es la primera posibilidad de mirar algo, de mirarlo, y cuanto más rápido lo miremos. Y de alguna manera también de desmitificar esto de que porque nosotros somos consultores o tenemos una determinada experiencia, una determinada cantidad de tiempo haciendo lo que estamos haciendo, parece que no nos pasara nada, que todo en la vida es maravilloso. Y sí, por supuesto que todo en nuestra vida es maravilloso porque se ha ido transformando a través de nuestros propios procesos de consulta, pero también nos pasan estas cosas como las que estás contando, Ani, y todos de alguna u otra manera hemos transitado por momentos difíciles, dolorosos, donde también nos venía a buscar esta parte de la ansiedad y la impaciencia para revertir una determinada situación y nos fue mostrando este mismo camino que es cuestión de tenerse paciencia, ¿no? De tenerse paciencia y de seguir insistiendo, tal como lo estás contando vos, siendo súper valiente, porque sabemos que hay que ser muy valiente para transitar todas estas dificultades que se van presentando, pero porque sabemos que después de todo esto hay una recompensa. La vida se transforma, no puede no transformarse, porque estamos todo el tiempo cambiando información para nosotros y para nuestra descendencia. Felicitaciones. Tal cual. Y la verdad es que esta última consulta fue, yo siempre soy de tirarme a la pileta, ¿no? Cuando me doy cuenta que hay algo que no estoy haciendo, y bueno, una de las cosas que no estoy haciendo, y pensé, ¿cuál será mi adicción? Más allá de que fui adicta al cigarrillo, hace 10 años que no fumo, pero mi papá era adicto y era una manera de tenerlo presente. La realidad es que mi adicción es la inacción. A pesar de que fui siempre muy emprendedora y que siempre fui muy inquieta y que siempre estuve ahí en la búsqueda, esos 20 años que no fueron casuales, ¿no? De tener que estar postergándome, me hicieron como, bueno, en total es lo que me toca, ya está, tengo que aguantar, ¿no? Y después me costó volver a escucharme y a mandarme, pero el hecho de animarme a tomar decisiones, aunque me cuesten, es súper importante, porque a veces nosotros se lo decimos a los consultantes, hay algo que vos sabés que tenés que hacer y que y que no lo haces, y esta última consulta vino mucho por ahí, y me dio vuelta el universo, ¿no? Como para decirlo gráficamente, lo que estaba a la derecha se me fue a la izquierda, y lo que estaba a la izquierda se me fue a la derecha, y digo, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, eso, a veces eso es trabajar en uno, eso es animarse a mirarse, porque a veces estamos mucho más en la zona de confort de lo que creemos y realmente, nada, eso, ¿no? La sanación ocurre cuando nos movemos y me parece que no solamente es algo que le digo a mis consultantes y que trato de acompañar desde el amor y desde el cuidado, ¿no? Sin decirles lo que tienen que hacer, pero si no lo hago yo, ellos me lo van a venir a mostrar. Entonces, es súper importante animarse que no puede pasar nada, aunque dé miedo. Exactamente, ese aparente eh, vértigo que se muestra ahí, ¿no? Y que después nos damos cuenta cuando hacemos el movimiento de cómo todo se va transformando y se va acomodando y decimos, wow, qué bueno que lo hice, ¿no? Qué bueno que hice ese movimiento, que era lo que necesitaba para que todo se acomode. Sí, acá Ariel pone adicción a la inacción y un poco tomando este comentario, nosotros los movimientos que no hacemos, que no podemos hacer y que nos dejan en una zona de tranquilidad y de confort, donde nos sentimos bien, ¿para qué vamos a cambiar si ya estamos mal pero acostumbrados? Y entonces como estamos acostumbrados, estamos cómodos, la comodidad y el confort
son situaciones dopaminérgicas, ¿no? Ujú. O sea, en definitiva, bajo el paraguas y el nombre de adicción, podemos englobar un montón de comportamientos recurrentes que no podemos cambiar, aunque quisiéramos, porque nos generan esa cosa instantánea de placer, de pequeño placer, y que no podemos quebrar eso. Por eso siempre decimos que sanar es un acto de rebeldía, que sanar es para Ujú. valientes, y acá tenemos una valiente, una rebelde, que se está empezando a reconocer como tal, se está empezando a escucharse desde ese lugar, porque esto de la comunicación, en definitiva, es que yo no me puedo escuchar a mí misma todo lo que tengo para decirme, y no me puedo escuchar a mí misma todos esos dolores para sacarlos a la luz. En definitiva, ese silencio es conmigo mismo. Y es maravillosa esta historia que nos has contado y que nos estás contando, Ani, y Mm. agradecemos mucho tu valentía, tu entrega y este corazón abierto que has entregado a lo largo de este tiempo que estamos en este vivo. No, chicos, gracias a ustedes. A mí hay algo que me deja todo lo presentado por Pablo de adicciones y tiene que ver con reconocer que detrás de eso que callamos, detrás de eso que nos duele, que no decimos y detrás de ese síntoma que no entendemos por qué está o que no nos gusta, o que nos hace la vida tan difícil, no hay vacío. No hay, no es que estamos tapando algo con el placer que nos trae la dopamina, sino que es una invitación a ir a descargar el tanque de mierda, perdón que lo diga así, ¿no? Que está succionando la materia y que hace que nosotros estemos creyendo que estamos bien, pero o que tenemos una recompensa, un momento de placer y que estamos llenando un vacío, y en realidad no hay ningún vacío que llenar. Lo único que tenemos es que vaciar el tanque de agua estancada, podrida, que esa niña callada, que no por callada estaba vacía, ¿no? Se estaba guardando. Y bueno, eso es, ¿no? Es comprender que todo esto que nos hace mal, pero que aguantamos, es para no destapar la olla, ¿no? Es para que no explote todo, es para, y bueno, y eso nos da miedo, porque claro, una explosión, no sabemos a quién va a salpicar, cómo va a terminar. Entonces, bueno, no sé, hablaría hasta Navidad de estas cosas, ¿no? Porque me encantan y me apasionan y yo sé que a ustedes también, pero sí, es para corajudos y no soy siempre tan corajuda, a veces siento el miedo y aún así eh, busco la manera, ¿no? De hacerlo. Así que yo creo que eso es lo que hacemos todos los días, todos los que vamos a consulta, los que atendemos en consulta. Así que para mí es un honor ser Mira, consultora. acá te están reconociendo, una belleza tu valentía de exponerte para contar tu propia historia, de dar la cara, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que estamos agradeciéndote en este encuentro de hoy y a todos los que forman parte de este, este periodo que estamos haciendo de vidas que se transforman, ¿no? Porque justamente nos da la posibilidad de conocernos y reconocernos un poquito más en cada uno de estos seres maravillosos que cuentan su propia transformación, que no puede no ser nuestra transformación también, ¿no? Porque también estamos en ese camino de ir a buscarnos continuamente en un proceso de consulta y dándole para adelante y sabiendo que el camino es por acá. Así que hermoso lo que nos estás contando, Ani. Y vos sabés que estos vivos, ya desde cuando los empezamos a hacer, hace ya un poco más de 7 años, siempre dijimos que eran para nosotros. Mm. Y este ciclo de vidas que se transforman, es un ciclo que lo hacemos para nosotros, para confirmar que nuestra realidad se sigue transformando de la manera que se está transformando, y vos sos una confirmación más a la que me gustaría
decirle algo en particular. Si tenés ganas, si podés, si tenés tiempo, cuando termine este vivo, mañana, pasado, la semana que viene, cuando tengas ganas, desde el lugar que lo sientas, Spotify, YouTube o donde quieras, volvete a escuchar, volvete a escuchar porque creo que este conflicto de comunicación tiene mucho que ver con lo que todavía no te estás escuchando de vos misma, con lo que todavía no te podés estar reconociendo de vos misma, donde todavía no podés estar creyendo que realmente sos valiente, que tenés ese coraje y todavía te habita un poquito en algún lugar esa desvalorización de que te habla de que vos no sos quien realmente sos, porque todavía no te lo podés creer. Créetelo, sos una valiente, sos una rebelde, no sos una caprichosa, sos una valiente que se atreve a ir a buscarse y que a pesar de entrar en zonas de peligro, y aunque su tos se lo recuerde que se puede sentir amenazada, sigue yendo con todo a buscar de todas las perspectivas diferentes esa Analía que se quiere sanar. Así que felicitaciones por eso y te honramos por este vivo tan maravilloso que nos regalas. Hermoso. No, gracias, chicos. Gus, gracias por esto que dijiste. Y sí, te digo que lo que quise decir de mi última consulta era por ahí. Era por todo esto que yo no me estoy dando voz a mí misma y que, nada, tiene que ir, va por ahí, por lo que dijiste vos, por soltar la desvalorización que aún porto, por animarme a escuchar y alzar mi voz, por animarme a conectar con lo que vine a hacer, que lo estoy haciendo, ¿eh? Yo mi propósito siento muy fuertemente que es sanar a la madre o maternidad. Y desde ahí, es por eso siempre digo, ¿no? No es que acompañé a sanar a mi mamá, sino que yo soy muchas madres muertas jóvenes, soy niños muertos, entonces tengo que transitar el perder a una madre o no la enfermedad y nada, para mí es un gran lugar de visibilidad de mi propósito, la maternidad, y tiene mucho que ver con el lugar donde mis heridas empezaron a abrirse. Y bueno, ahora hay que escucharlas, ¿no? Y a ver hacia dónde quiere ir mi alma, que ya sabe que me trajo hasta acá y que siempre estuve acá, porque no existe el pasado, no es que allá estuve allá y acá estoy acá y mañana, sino que todo lo estoy creando desde acá, desde un lado mayor que soy y que va a salir, es para mí y siempre va a ser para mí. Entonces, gracias a ustedes, chicos, para mí fue un honor, saben lo que los quiero, saben el honor que es para mí, a pesar de esta resistencia mía, era un honor que sea con ustedes y seguramente se abrirán otras posibilidades, abriré otras posibilidades, Claro. pero gracias infinitas por este tiempo, esta charla, estas palabras. Gracias a vos. ustedes. A vos. Gracias a vos. Gracias a vos y bueno, un honorazo haber sido los primeros que te entrevistamos y que tenemos la posibilidad de escuchar esta vida de Analía, esta transformación de Analía y todo lo que va a seguir transformando Analía porque va a seguir obviamente insistiendo en este camino maravilloso más allá de todas las dificultades que aparezcan en el camino, porque sabemos que vamos por más. Así que gracias, hermosa. Muy bien, ¿y qué? No, ¿sí? disculpa, ¿No? te interrumpí. No, decime. No sé qué te iba a decir, me quedé ahí pensando. Bueno, y los que para los que quieran escuchar, Analía y Sebastián Luce, están haciendo este espacio maravilloso de autonautas que va todos los viernes a las 19, si no me equivoco, decime si estoy mal, y que después se replica en el canal de YouTube. Así que para nosotros ha sido un honor participar de ese espacio y los invitamos a todos a que lo escuchen porque los testimonios que aparecen ahí son maravillosos y son una muestra también para vos, Ana, de todo lo que te estás transformando. Te mandamos un beso grande, enorme, te vamos a ver en unos poquitos días seguro. Sí, y nada, y decirles a los oyentes y a los que nos están mirando
que nos vamos a encontrar la semana que viene con otra historia de vidas que se transforman. Exactamente, a las 19 horas también por acá. Y como les decimos, cada vez que finalizamos este vivo, a seguir sanando juntos. Gracias, Ani, querida. Gracias, Beso chicos, enorme. amigos, los quiero. Un abrazo a los dos. Chau, chau. Un abrazo gigante. Chau, hermosa. Chau.